Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito de chismes turcos, dramas y por supuesto, ese picantito que tanto nos gusta. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y preparadusimos, porque hoy tenemos un plato fuerte. Ya vieron ese título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de ese momento, ese instante que dejó superíndice 3 a Serini y Sarkaya, nuestra queridísima Serini, sin palabras. Y obviamente el factor sorpresa, el responsable de tal reacción superíndice 3N, el mismísimo Ayatay Ulusoy. Su copyright que ya estuve salivando por saber de qué copyright va todo esto, a su que no los voy a hacer esperar Moon S. Pero antes una cosita rapidusima, si son nuevos por AQ, no olviden darle al voto superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chismecito turco. AQ estamos siempre al dúa con todo lo que pasa en el mundo de nuestras estrellas favoritas. Ahora vamos al grano. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Serini y Ayatay siempre ha sido un tema que ha generado muchísima especulación superíndice 3N. Incluso aún más menos os despú copyright ese de haber protagonizado juntos la IQ superíndice 3 Nika serie Medcecir. Esa Qumika en pantalla, por Dios, esa Qumika. Era palpable, era magnu copyright tica, era todo lo que una buena historia de amor necesita para engancharnos por completo. Y claro, como buenos fans que somos, muchos de nosotros siempre hemos fantaseado con la idea de que esa Qumika traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. ¿Serú que alguna vez hubo algo Mood S entre ellos? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿no creen? A lo largo de los aún más menos ambos han negado cualquier tipo de relación superíndice 3N romántica, insistiendo en que solo son buenos amigos y colegas. Y su copyright que algunos de ustedes estarán pensando, claro, buenos amigos, como todos los que terminan casándose. Y bueno, no los culpo. Despú copyright ese de todo, en el mundo del espectáculo, las amistades a veces son solo la antesala de algo mucho Mood S apasionado. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, no ha habido ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que Serini y Ayatay hayan sido algo Mood S que compau más menos eros de trabajo. Ahora bien, ¿a qué copyright viene todo este preámbulo? Pues bien, el incidente que dejó superíndice 3 a Serini y sin palabras ocurrió superíndice 3 hace poco, durante un evento al que ambos asistieron. No era un evento relacionado con Medcecir, ni con ningún proyecto en común. Era simplemente una fiesta, un evento social donde coincidieron. Y en medio de la multitud, de las luces brillantes y de la música a todo volumen, se produjo el encuentro. Según testigos presenciales, Serini estaba conversando animadamente con un grupo de amigos cuando, de repente, sintió superíndice 3 una mano en su hombro. Segiru superíndice 3 y estaba con diéresis copyright L. Ayatay Ulusoy con esa sonrisa que derrite glaciares y esa mirada que, ya saben a lo que me refiero. Al parecer Serini se quedó superíndice 3 completamente paralizada, como si hubiera visto un fantasma. No dijo ni una palabra, solo lo miraba fijamente con los ojos muy abiertos y una expresión superíndice 3N que podríamos describir como una mezcla entre sorpresa, incredulidad y emoción superíndice 3N. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué copyright fue lo que le dijo Ayatay a Serini para provocar tal reacción superíndice 3N? Eso es lo que todos queremos saber, ¿verdad? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, porque las versiones varían. Algunos dicen que Ayatay simplemente la saludó superíndice 3, le dijo algo como hola, Serini y copyright gusto verte. Pero, seamos honestos, ¿eso será suficiente para dejar a alguien sin palabras? No lo creo. Otros, muese audaces, aseguran que Ayatay le dijo algo mucho Mood S personal, algo que tenía que ver con el pasado, con los viejos tiempos de Medcecir. Incluso hay quienes afirman que le confesó superíndice 3 algo que ha estado guardando durante aún más menos. ¿Se imaginan? Será un drama digno de una serie turca. Sin embargo, la versión superíndice 3N que parece Mood S plausible, la que tiene Mood S sentido considerando la personalidad de ambos, es que Ayatay le hizo una broma. Una simple broma. Al parecer, Ayatay se acercó superíndice 3 a Serini con una actitud muy seria, como si tuviera algo muy importante que decirle.
La miró superíndice 3 fijamente a los ojos y, con un tono de voz grave, le dijo algo completamente absurdo, algo que no tenía ningún sentido. Y fue esa inesperada combinación superíndice 3n entre la seriedad del momento y lo ridículo del comentario lo que dejó superíndice 3 a Serini completamente descolocada, sin saber CU superíndice 3 mo reaccionar. De hecho, algunos testigos aseguran que después copyright ese de unos segundos de silencio incu superíndice 3 modo, Serini y soltu superíndice 3 una carcajada. Una carcajada sonora, genuina, que contagió superíndice 3 a todos los que estaban a su alrededor. Y entonces la tensión superíndice 3n se rompió superíndice 3, y ambos se abrazaron y comenzaron a charlar animadamente, como si el tiempo no hubiera pasado. Ahora su copyright que algunos de ustedes estarán decepcionados. Su copyright que esperaban una historia muy dramática, muy romántica, muy digna de un culebro superíndice 3n turco. Pero la verdad es que a veces, la realidad es mucho muy simple y menos espectacular de lo que imaginamos. Y en este caso parece que todo se redujo a una simple broma, a un momento divertido entre dos amigos que se conocen desde hace mucho tiempo. Pero, ¿saben qué copyright? Creo que incluso esa simpleza tiene su encanto. Porque nos demuestra que a pesar de la fama, del glamour y de las especulaciones, Serine y Ayatai siguen siendo personas normales, capaces de reírse de sí mismos y de disfrutar de la compau más menos ua del otro. Y eso en el fondo es lo que realmente importa. Además seamos sinceros, Q copyright N no se ha quedado alguna vez sin palabras ante una situación superíndice 3n inesperada. Todos hemos tenido esos momentos en los que nos quedamos paralizados, sin saber CU superíndice 3 mo reaccionar. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan relatable, tan humana. En resumen, lo que aprendimos hoy es que incluso las grandes estrellas turcas tienen momentos de sorpresa y confusión superíndice 3n, y que a veces, una simple broma puede ser suficiente para dejarnos sin palabras. Y también copyright N aprendimos que la química entre Serine y Ayatai sigue siendo innegable, incluso aún más menos os despu copyright S de decir. Q copyright N sabe Q copyright nos deparar U del futuro. Quizú ese algún dúa los veamos protagonizando una nueva serie juntos, o quizú ese, bueno, quizú ese la fantasía de algunos fans se haga realidad. Nunca se sabe. Y bueno, mi gente, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3n de Serine? ¿Creen que hay algo muy ese entre ella y Ayatai? Los leo. Y antes de despedirme un último favor, si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir trayu copyright dándoles los mejores chismes turcos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao, ciao. Asterisco asterisco ampliando la noticia, asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no termina AQ. Porque aunque la versión superíndice 3n oficial sea la de una simple broma, no podemos descartar otras teorías. En el mundo del espectáculo, mis amores, nada es lo que parece. Y si hay algo que hemos aprendido a lo largo de los aún más menos os es que las apariencias en Gau más menos han, y mucho. Asu que saquemos nuestras lupas de detectives y analicemos un poco muy ese a fondo este encuentro entre Serine y Ayatai. ¿Por qué vamos a ver Q copyright tipo de broma serua tan impactante como para dejar a alguien sin habla? ¿Acaso Ayatai le reveló superíndice 3 el secreto de la eterna juventud? ¿O le dijo que iba a protagonizar una película de Hollywood junto a Brad Pitt? No lo su copyright. Pero definitivamente debió superíndice 3 ser algo fuera de lo común. Y AQ es donde entran en juego las especulaciones. ¿Por qué Q copyright tal si la broma no era tan inocente como parece? Q copyright tal si, detrás de ese comentario absurdo, se escondió un mensaje en clave. ¿Una indirecta? ¿Una declaración superíndice 3n de amor disfrazada de chiste? Ay Dios mío, esto se pone cada vez más interesante. Porque recordemos la historia entre Serine y Ayatai estu, llena de capítulos sin escribir. Desde que se conocieron en el set de Medcezir, la química entre ellos fue evidente para todos.
Sus personajes Mira y Yaman se convirtieron en una de las parejas muy queridas de la televisión superíndice 3N turca y su historia de amor traspasó superíndice 3 la pantalla. Pero, ¿hasta Q copyright? Siempre se ha rumoreado que, durante el rodaje de la serie, hubo algo muy que una simple amistad entre Serini y Ayatay. Algunos dicen que eran inseparables, que pasaban horas juntos incluso fuera del trabajo, que se dedicaban miradas CEU superíndice 3 cómplices y sonrisas misteriosas. Otros, muy osados, aseguran que tuvieron un romance secreto, un amor prohibido que nunca se atrevieron a confesar. Por supuesto, ninguno de los dos ha confirmado nunca estos rumores. Siempre han mantenido una postura profesional y discreta, insistiendo en que solo son buenos amigos. Pero como ya dije antes, las apariencias en más menos han. Y en el mundo del espectáculo, el silencio a veces es muy elocuente que 1000 palabras. Así que volvamos al incidente de la fiesta. Copyright tal si la broma de Ayatay fue una forma de romper el hielo, de tantear el terreno, de ver si aún existe esa chispa entre ellos. Copyright tal si, después copyright ese de aún más menos os de silencio y especulaciones, Ayatay decidió superíndice 3 dar el primer paso, de una forma sutil y divertida. No su copyright ustedes, pero amo esta teoría me encanta. Me parece mucho interesante que la simple idea de una broma sin importancia. ¿Por qué vamos a ver copyright sentido tendrá que Ayatay se acercara a Serini para contarle un chiste tonto? No tiene lu superíndice 3 jica. Tiene que haber algo algo oculto, algo que no nos estudene contando. Y aquí es donde entra en juego el factor nostalgia. Porque recordemos, decir, fue una serie muy importante para ambos. Fue el proyecto que los lanzó superíndice 3 a la fama, el que los convirtió superíndice 3 en estrellas internacionales. Y sobre todo fue el lugar donde se conocieron y donde surgió superíndice 3 esa química innegable. Es posible que al reencontrarse en la fiesta, ambos hayan sentido una punzada de nostalgia, un recuerdo de los viejos tiempos. Quizú ese Ayatay se dio cuenta de que aún más menos se siente algo por Serini, o quizú ese Serini se dio cuenta de que nunca ha dejado de sentirlo por con diéresis copyright L. Ay, Dios mío, esto se pone cada vez ese romántico. Y si la broma fue una forma de romper el hielo, de revivir esos viejos tiempos, entonces la reacción superíndice 3N de Serini tiene todo el sentido del mundo. Porque imaginen por un momento lo que debió superíndice 3 sentir al ver a Ayatay después copyright ese de tanto tiempo, con esa sonrisa que tanto le gusta y esa mirada que la hace temblar. Es comprensible que se haya quedado sin palabras, que se haya sentido paralizada por la sorpresa y la emoción superíndice 3N. Además de ese, no olvidemos que Serini es una mujer muy reservada y discreta. No le gusta hablar de su vida privada, ni exponer sus sentimientos en público. Es posible que al verse sorprendida por la presencia de Ayatay, haya sentido la necesidad de protegerse, de ocultar sus verdaderos sentimientos. Por eso su reacción superíndice 3N pudo ser una mezcla de sorpresa, incredulidad, emoción superíndice 3N y nerviosismo. Su nerviosismo. ¿Por qué copyright N no se pondrá nervioso al reencontrarse con la persona que le gusta después copyright ese de tanto tiempo? Es lo ese normal del mundo. Así que mi gente no nos dejemos más menos por la versión superíndice 3N oficial de la broma sin importancia. Detrás de esa historia aparentemente sencilla, se esconde un mundo de posibilidades, de sentimientos encontrados, de recuerdos latentes. Y sobre todo una química innegable que sigue viva a pesar de los aún más menos os. Copyright nos deparará el futuro. ¿Volveremos a ver a Serini y Ayatay juntos en la pantalla? ¿O su relación superíndice 3N se quedará en el terreno de la amistad y la nostalgia? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos especulando, fantaseando y más menos ando con la posibilidad de que este romance turco se haga realidad. Porque seamos sinceros, a copyright N no le gustará ver a Mira y Yaman juntos de nuevo. Será el final perfecto para esta historia de amor que nos ha robado el corazón superíndice 3N. Y copyright N sabe, quizú ese la broma de Ayatay fue el primer paso hacia ese final feliz. Crucemos los dedos. Pero volviendo a la fiesta, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la conversación superíndice 3N que tuvieron Serini y Ayatay después copyright ese de la broma.
Según los testigos, ambos se abrazaron y comenzaron a charlar animadamente, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿De qué copyright hablaron? ¿Recordaron los viejos tiempos? ¿Se pusieron al dúa sobre sus vidas? ¿O se dijeron algo algo que no querían que nadie escuchara? Nuevamente las especulaciones estuvieron a la orden del dúa. Algunos dicen que hablaron sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, de protagonizar una nueva serie o película. Otros aseguran que se intercambiaron números de copyright fono y prometieron volver a verse pronto. Y otros, románticos, afirman que se confesaron sus verdaderos sentimientos y se juraron amor eterno. Por supuesto, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Pero, seamos honestos, ¿no sería maravilloso que fueran ciertas? Sería como un cuento de hadas. Y en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces se hacen realidad. Así que, mi gente, no perdamos la esperanza. Sigamos o más menos ando con la posibilidad de que Serine y Ayatai se den una nueva oportunidad, de que su amor traspase la pantalla y se convierta en una realidad. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y para terminar, quiero dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Creen que la química entre dos personas puede durar aún más menos incluso a pesar de la distancia y el tiempo? ¿Creen que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. Y ahora me despido. Espero que hayan disfrutado de este chisme turco tan jugoso y lleno de misterio. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, el amor estuvo en el aire, o al menos en las series turcas. Caraguiño.